Antes de conocer tu carta de diseño humano, es imprescindible contextualizar y explicar qué es el diseño humano, dónde nace, cuándo nace y en qué consiste este sistema de autoconocimiento. Soy Àngels Antón y te voy a contar un poquito qué es el diseño humano en este vídeo. El diseño humano es un sistema que se creó en 1987 y su creador fue un físico canadiense llamado Alan Robert Krakauer, que también es conocido por su nombre como Ra Uru Hu. Es una ciencia, una disciplina, un sistema que también se conoce como la ciencia de la diferenciación. De ahí que a mí me encantara, que yo que me dedico a marca personal, identidad, singularidad, buscar aquellas peculiaridades que tienen las personas para que las encuentren y las expresen en su vida y a nivel profesional y también a nivel personal, que sean quienes han venido a ser y aporten ese talento al mundo. Así que me encantó ver que el diseño humano es la ciencia de la diferenciación. ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque lo que nos muestra en el gráfico, cuando ponemos la fecha de nacimiento, día, mes, año, hora y lugar de nacimiento, nos muestra una fotografía como esta que estás viendo, en la que nos plasma, ¿no?, cómo es la energía que había en ese momento, ¿no?, la energía que te caracteriza. Cada diseño es único, es distinto, hay muchos elementos, hay mucha profundidad, las lecturas pueden llegar a ser muy profundas y cada diseño, cada carta de diseño humano tiene una peculiaridad propia, tiene un sentido propio. No hay dos cartas iguales, no hay dos diseños iguales y que cada uno tenemos el nuestro. Además de que yo incluyo aquí también otra reflexión y es que cada uno vive su propio diseño humano a su manera, es decir, que es una herramienta de autoconocimiento, un sistema de autoconocimiento muy experimental, es decir, cómo experimentas tú tu diseño humano, cómo lo vas aplicando en tu día a día para ver cómo lo vas viviendo, ¿no? Así que para mí tiene una parte también muy propia, muy individual, muy experimentada. Como te decía, diseño humano es un sistema creado en 1987 y es una síntesis de diferentes ciencias contemporáneas y disciplinas antiguas, ancestrales, ¿vale? No tiene una única fuente, sino que su creador hizo un sistema, por eso le llamamos sistema, en el que unió diferentes disciplinas. Entre ellas tenemos la astrología, por eso verás símbolos astrológicos, también la cábala, el I Ching, los neutrinos y los chakras. De esta combinación, Ra Uru Hu sacó este sistema que para mí fue realmente revolucionario y muy liberador, tengo que decir. Este sistema cuenta con muchas capas, con mucha profundidad, muchísima información. Cuando entras es un no parar. Yo desde 2020 que estoy formándome y tiene muchos matices. Lo importante, sobre todo, cuando empezamos con el diseño humano, es tener muy claro cuál es nuestro tipo energético, cuál es nuestra estrategia y nuestra autoridad. Estos tres elementos para mí son fundamentales, son la base. Por mucho que miremos todo lo demás, si estas tres no están bien integradas y bien llevadas en el día a día, todo lo demás no acabará de tener ningún sentido. Lo podemos leer, lo podemos ver, nos va a ayudar. De hecho, cuando empezamos con el diseño humano tenemos mucha curiosidad y empezamos a buscar. Y al final es estupendo toda esta información, pero primer paso, tener muy claro cuál es tu tipo energético, cuáles son las características que lo definen, qué estrategia aplicar en función a ese tipo energético y cuál es mi autoridad para tomar decisiones que realmente estén alineadas a mí y vayan a mi favor, al favor de mi tipo energético, a favor de mi estrategia. Así que una vez hecha esta introducción, para entender de dónde sale el diseño humano y qué es, podemos después profundizar y empezar a ver cuál es tu tipo, cuál es tu estrategia y tu autoridad. Conocer tu tipo energético es fundamental, es el primer paso, sí o sí, y ahí hay mucha tela para entender y para aplicar. Importante cómo localizar ese tipo energético. Cuando ponemos la fecha de nacimiento completa en los gráficos que podemos encontrar en Internet, en diferentes páginas web, lo que nos ofrece es todo un esquema de lo que son los centros, bueno, todo un gráfico, ¿no? Lo importante es determinar el tipo. Los 4 tipos serían generador, proyector, manifestador y reflector. Yo añado el generador manifestante, ¿vale? Que es un subtipo del generador, pero tiene unas características muy peculiares que para mí son importantes.
decirte que yo soy generadora manifestante y por eso también tengo ahí como esa exploración más profunda de este tipo. Estos 4 tipos diferentes que existen, más la variante, el generador manifestante, tienen unas características propias, tienen su propia estrategia, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia la vas a ver en profundidad, pero básicamente podemos dividirlo en 2 bloques. Generador y generador manifestante tienen uno de los centros definidos, el sacral, es decir, que disponen de energía cada mañana, tienen su botecito de energía disponible cada mañana. En cambio, proyector, manifestador y reflector tienen momentos de energía, impulsos de energía, y no tienen de manera consistente. Hay momentos en los que sí está presente esa energía y hay momentos en los que no, y toca descansar. Muy, muy rápido y una manera muy simple y muy sintetizada, lo he explicado. A rasgos generales, generador, un 35% de la población, 35-37%, según los autores. El generador manifestante, otro 35% de la población aproximadamente. Proyector, 20% de la población. Manifestador representa el 9% de la población y el reflector, un 1% de la población. Tener claro cuál es tu tipo energético te va a poder situar dentro de estos bloques para empezar a conocer cuáles son tus características principales. Los centros energéticos son estos símbolos que estás viendo, que hay triángulos, hay rombos, hay cuadrados. Cada uno de ellos es un centro. Sería muy parecido a lo que conocemos como los chakras. Esta es una versión evolucionada. Los chakras son 7, aquí tenemos 9. Y pueden estar estos 9 centros que ves que están repartidos por diferentes partes del cuerpo, pueden estar definidos, que son los que ves coloreados, o pueden estar indefinidos, que son los de color blanco. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Entonces, el centro definido a grandes rasgos, ¿qué es lo que significa? Ese que está coloreado. Bueno, pues muestra lo que estás diseñada a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues son esas partes como más fijas, concretas, limitadas, y es una energía constante, siempre está presente, tiene esa energía permanente y disponible, con lo cual ese centro tiene una definición propia, la tuya, que te da ese punto de singularidad. Cuando el centro está indefinido, es decir, está de color blanco en este gráfico, tiene la capacidad de ser un receptor de información de otras personas. Es decir, que cuando estás con una persona que ese centro lo tiene coloreado, definido, lo que hace es que te traspasa esa energía a ti. Tú la puedes sentir, la puedes amplificar, la puedes realmente percibir. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que esos centros indefinidos que están de color blanco son más abiertos, son más diversos, son adaptables, reciben información. ¿Dónde está el trabajo? Muchas veces en saber que esa información no es tuya, porque yo ahora estoy con una persona, recibo un tipo de información de energía, ahora estoy con otra, recibo otro tipo de información de energía. Con lo cual, saber que ni una ni la otra es mía, que yo cuando yo me vaya a mi casita y esté a solas, no va a haber ni una ni la otra, porque tienes ese centro indefinido, es decir, en blanco. Conocer cuáles son tus centros definidos y cuáles son tus centros indefinidos te da esta información para determinar dónde hay un carácter, una diferenciación, una característica, una identidad más definida y dónde estás abierto a captar y a percibir la información de otros. Los perfiles es una información que a mí me parece muy útil para movernos por el mundo. Al final se trata como de unos personajes, de unos trajes, de unos arquetipos que lo que hacen es que a través de ellos expresas y vives toda la información de tu diseño humano. Toda esa parte más energética que sale en el gráfico se expresa a través de estos personajes. El perfil son 2 numeritos que todos tenemos, es una combinación de 2. ¿De dónde salen estos numeritos? Bueno, en total hay 6 numeritos que son como 6 personajes y todos tenemos una combinación de 2. Vas a verlos en tu carta de diseño humano porque son los que pertenecen a esta parte de aquí de la carta donde te pone perfil y ahí salen los 2 números que salen también de las 2 columnas que ves en los laterales de las primeras filas de cada una de ellas. De ahí sale el numerito por si tienes curiosidad de saber por dónde sale. Cada uno de estos numeritos pertenece, como te decía, a un perfil con unas características concretas que te van a ayudar a reconocerte y a interactuar de una manera mucho más auténtica con los demás, porque vas a conocer cómo te perciben, qué energía estás transmitiendo y cómo te están percibiendo. Esta es una información
valiosísima para entender las reacciones de los otros y también para entender qué es lo que tú transmites y poderlo aprovechar a tu favor, a todos los niveles, a nivel personal y a nivel profesional. Así que atento, atenta a tu perfil porque te va a dar una información, te lo garantizo, muy valiosa para poder interactuar con las otras personas a todos los niveles. Y antes de meternos en materia, en tu diseño humano, en tu carta de diseño humano, en los detalles, sí que me gustaría decirte algo. Y es que para mí el diseño humano es un sistema que a mí me enamoró, me entusiasmó y sigo en ello y sigo aprendiendo desde que lo conocí en 2020. Y es un sistema que nos ayuda a conocernos, no a etiquetarnos. Y dirás, Ángel, no tiene sentido, me estás diciendo qué tipo soy, qué perfil soy, me estás etiquetando. Sí, es cierto que hay una parte de etiqueta porque eso nos ayuda a entender y a dar unas características. Pero para mí el diseño humano es algo que nos ayuda a entender cuál es nuestro potencial. Para mí es algo que debe sumar, no restar. El diseño humano nos da una visión de aquello que se nos va a resultar más fácil, aquello donde el talento está más desarrollado de manera innata, aquellas características que con poquito esfuerzo y teniéndolo claro nos van a ayudar a tomar decisiones acertadas para nosotros y vivir una vida más fácil, más alegre, más alineada a quienes somos, sin tantas dificultades. Es quitarnos palos de las ruedas, es quitar condicionamientos, es quitar disfraces, es decir, esta soy yo, este soy yo. Y aquí hay un potencial que me resulta más fácil si lo pongo en marcha, si lo desarrollo, si lo dejo fluir. Para mí esto es el diseño humano, conocernos, saber que cada uno de nosotros es distinto, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que cuando lo hacemos desde ahí, la vida, las decisiones resultan mucho más sencillas. Para mí también el diseño humano es una herramienta, es un sistema que además de ayudarnos a conocernos, nos ayuda también de manera muy directa a liberarnos y a dejar de exigirnos cosas que no son para nosotros, a reforzarnos en quienes somos. Y también es una herramienta muy experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo entender el diseño humano de una manera y transmitirte la información, pero tú la vas a vivir a tu manera y aplícalo a tu forma, desde tu perspectiva, desde tu momento. Permítete experimentarlo, permítete ver qué sí te encaja, qué no. Vuelve a repasarlo de aquí unos meses, que también tú evolucionas, la vida evoluciona, testea, quédate con lo que sí, descarta lo que no. Haz lo tuyo, no hay verdades absolutas, la verdad es la tuya, toma tus propias decisiones, quédate con aquello que realmente te resuena y lo otro ponlo en cuarentena, déjalo ahí. A lo mejor más adelante vas a descubrir que eso también forma parte de ti. O a lo mejor no, no importa. Para mí la idea es que te sirva para potenciar todo aquello que tienes y que pensabas que quizá no estaba bien, que no te atrevías a desarrollar, que no te atrevías a hacer porque la mayoría lo hace de otra manera, porque se supone que, porque me han dicho que, y que te reconozcas en esa singularidad, en esa diferenciación que todos tenemos y que la expreses, porque ahí está tu talento y está lo que has venido a aportar a los demás para dejar esa huella, ese legado, para cumplir con tu propósito, con tu misión, con lo que realmente te va a sentir en paz, te va a hacer sentir reconocido, reconocida y te va a hacer sentir feliz, entusiasmado y viviendo desde la sorpresa y la alegría de lo que es ir haciendo cosas que van sumando a quién eres tú, sin perderte en el camino e intentando que sea todo mucho más fácil, mucho más sencillo. Espero que te sirva y espero que lo disfrutes mucho. A partir de ahora vas a recibir mucha información sobre tu diseño humano y mi sugerencia es que paso a paso la vayas leyendo, integrando y aplicando en tu día a día. Desde ahí vas a ver los cambios, cómo se van sucediendo paso a paso en tus decisiones y en tu vida diaria. Si quieres saber más sobre tu diseño humano, las características que lo definen y además también específicamente cómo aplicarlo en la comunicación de tu marca personal, de tu negocio, sigue por aquí en este canal donde te explico y te cuento muchísimas más cosas sobre cómo aplicar el diseño humano en tu día a día, a nivel personal y también a nivel profesional.